5:34 de la tarde en Colombia, 6:34 en la República Bolivariana de Venezuela. Regresamos a Voces de Venezuela cuando estábamos escuchando al grupo Palo d'Arco con su canción más famosa, Mi Negra. Gerardo, Sí, la eso negra. dio batacazo hace tiempo, ¿no? Estábamos echando un pie aquí acordándonos de esa época. Ese era más bien un sangueo, no es el golpe típico de tambor, sino Sí, un sangueo que es ese golpe más pausado, más suave dentro de los tambores. sí, bueno, y que también es muy importante comentarle a todos nuestros radioescuchas, Gerardo, sí, que la música de tambores no solamente se circunscribe al estado Vargas o estado Miranda, sino a toda la costa Caribe, ¿sí? Salvo, ¿sí? Todo lo que es la costa del estado Zulia, porque eso ya es más predominante de gaita. Y los chimbangles, hay también Sí, mucho de chimbangles. sí, los yemagles. Y también la música del estado Sucre, lo que es Cumaná, Carúpano, hasta Macuro, que ya es más la música sucrense propia, ¿sí? Pero inclusive la costa del estado Anzoátegui hasta la costa del estado Falcón, ¿sí? Todo lo que es el Caribe venezolano, pues este tipo de género es el que más se escucha, y donde más emblemático es en la costa de Vargas, lo que es Macuto, Los Caracas, Caraballeda, en estado Aragua, que es Bahía de Cata, Cuyagua, Ocumare, Ocumare de la Costa, Turiamo, Turiamo, ¿sí? el pueblo que desapareció por órdenes del generalísimo. Órdenes del generalísimo y del fallecidísimo, ¿sí? Que ahí es donde estuvo el comandante supremo encarcelado cuando le dieron el golpe de Estado en el 2001. Bien, la música del Estado Vargas o la del litoral central viene influenciada por la cultura africana, ¿no? De toda esa migración de esclavos africanos de la época de la colonia, así que ellos también pues aparte de venir ellos, también trajeron consigo toda su cultura de tambores, toda la cultura, inclusive hasta religiosa, ¿no? Porque particularmente las religiones paganas para los católicos, que es lo que son las culturas africanas, hoy en día siguen vigentes, y parte de las expresiones musicales del litoral central están acompañadas de expresiones religiosas de este tipo. Claro, ellos de alguna forma buscaban los negros esclavos en esa época, buscaban disfrazar o saltarse el veto que tenían las autoridades españolas, los esclavistas. Se saltaban el veto que ellos tenían a sus ceremonias religiosas, poniéndoles a sus deidades, a sus divinidades africanas, les ponían nombres de santos católicos. Entonces, Mm. cuando ellos estaban celebrando la fiesta de San Juan o del Divino Niño y hacían de Santa Marta, realmente lo que estaban era adorando a sus divinidades africanas, pero lo hacían disimulado, entonces le metieron ese golazo o ese strike a Le los metieron, españoles. le metieron ese strike en 3 y 2. Sí, Sí, tengo un amigo, bueno, ya lamentablemente tengo muchos años que no contacto con él, pero yo cuando lo conocí, él empezó a enamorarse de esta práctica, ¿no? Lo que es la santería. Y él me contaba precisamente lo que tú me dices, Gerardo, ¿sí? Para ellos disfrazar, ¿sí? Sus deidades, pues los nombraban como los santos católicos. Y eso quedó hoy en día, que por lo menos la deidad santera que es Changó es Santa Bárbara, ujú, ¿sí? Entonces puedes ver en rituales santeros a Santa Bárbara, pero en realidad es Changó. claro. Babalú, hay varios, Sí, hay ahí varios. está el Eguá, Changó. Hay una serie de cosas que yo no conozco muy bien, pero sí sé que en Venezuela esta, sí, vamos a llamar la religión, ¿sí? es, es practicada por un gran número de personas, ¿sí? Sobre todo en, en las ciudades del litoral central y en la misma Caracas, pues, se ve la práctica cada vez más frecuente y cada vez por más personas de esta religión, tal vez buscando respuestas pues que en otras religiones no. Claro. ¿Sí? En Latinoamérica se han dado, hay muchos casos de estas llamadas proto-religiones, Sí. que son religiones de,
de inicio reciente que son sincretistas. Sincretistas significa que mezclan varios elementos. Y eso no es nuevo. En todo el Caribe existen grupos de religiones de ese tipo. En Brasil existen grupos de religiones así. Y en Venezuela también. En Venezuela existía una religión propia, una proto-religión. No tenía la organización estructural como para decir que era una religión, pero era una proto-religión, que es el espiritismo, porque el espiritismo venezolano, que tiene mucha influencia aquí en Cúcuta, porque aquí hay mucha gente que va a Sorte, que tenía su especie de meca, que era en Sorte. La montaña de Sorte. Era una religión autóctona venezolana. Ahorita, o bueno, ya hacía tiempo, porque tampoco es que la santería no es que ingresó con este movimiento del socialismo del siglo XXI, pero ya venía desde antes, pero sí tuvo un gran boom, un gran auge con el tema del socialismo, porque hubo influencia de Cuba, y como la santería básicamente es cubana, o nació en Cuba, entonces y al haber ese acercamiento con el Estado cubano, entonces hubo como que un favorecimiento de esa práctica religiosa dentro del pueblo venezolano. Al final son religiones que son sincréticas, o sea, que mezclan cosas de un lado y del otro. Desde el punto de vista religioso tienen muchas diferencias el espiritismo venezolano con la santería, pero la gente mezcla una cosa y la otra. Sí, al final cada quien tiene el derecho de practicar lo que le parezca, y eso está bien, y yo creo que eso es absolutamente respetable, mientras esa práctica respete a los demás. Con la santería, en algunos países ha habido problemas, especialmente en Estados Unidos, con el tema de los sacrificios de animales, porque ellos sacrifican animales, en algunos de sus rituales se bañan con sangre. Entonces en Estados Unidos, por ejemplo, en algunas zonas está permitido, en algunas zonas no está permitido, y donde está permitido tienen que tener permisos especiales. En Colombia, en algún momento dado se tendrá que reglamentar eso, porque en Colombia está ahora entrando en auge una ley de protección de los animales. Entonces sí, va a ser un poco contradictorio, pero bueno, eso todavía no se ha reglamentado, es una situación de la que se habla. Hoy nos fuimos del tema, porque vamos a hablar de los tambores. Sí, vamos a regresar al tema de los tambores. Yo quisiera conversar un poco, Gerardo, acerca de la gente de tambor urbano. Sí, tambor urbano pues es un grupo que relativamente nuevo, bueno, nuevo de 1988, ¿no? Pues si lo comparamos con un solo pueblo que tiene 45 de años, ¿sí? Pero es un grupo que ha sabido mantener la idiosincrasia de lo que es la música tamborera original, la ha mantenido, la ha pegado y la ha exportado, ¿sí? Es un grupo musical muy rico en tradición. Es un grupo musical muy movido. Su música es muy sabrosa, ¿sí? Que es disfrutado por personas independientemente de su estatus socioeconómico o de la ciudad en donde se encuentra en Venezuela. Alguien de San Cristóbal puede disfrutar perfectamente de tambor urbano, como alguien de Maracaibo, como alguien de Cumaná, ¿sí? Porque su música es algo diferente dentro de lo que es la idiosincrasia venezolana, ¿sí? Tambor urbano comenzó como comenzaron casi todos los grupos venezolanos, matando tigres en la fiesta, ¿sí? Iban a los cumpleaños, tocaban, pero les fue bien, fueron creciendo y fueron posicionándose, y hoy en día es uno de los grupos venezolanos que ha tenido presentaciones en Francia, en Alemania y en Europa como grupos emblemáticos, ¿sí? Y ha sido el único grupo venezolano que ha hecho exposición cultural en la ONU, ¿sí? Como embajador de la cultura venezolana. Es bastante importante decirlo y señalarlo. Y vaya nuestro saludo para el director de Tambor Urbano, que es el señor Héctor Silvera, que todavía continúa y que lo felicitamos desde esta tribuna por el maravilloso trabajo que hizo, está haciendo y hará con Tambor Urbano. Claro. Estos grupos como Tambor Urbano y algunos otros que vamos a escuchar, Un Solo Pueblo, La Salina de Iguatá, del Grupo Vera, tuvieron la particularidad de que tomaron la música tradicional de tambores, porque la música
de los tambores de la costa venezolana era solamente tambores. Es Y de solo repente tambores. incorporaban la guarura, que es la concha Sí. del caracol, y tenía uno de los tambores que se tocaba entre varios, que no lo tocaba uno solo, tiene un nombre particular que está descrito en la Real Academia, Ujú. que es el tambor culo de puya. El Ese culepuya. tambor muy largo que le ponen una base de un Sí. lado y la otra base en el piso y lo tocan varias personas. Ujú. Entonces, estos grupos, fueron incorporando otros elementos, inclusive hay algunos toques de tambor, algunos golpes que tienen instrumentos de cuerda, Sí, guitarra, bajo cuatro, también, cuatro. bajo, exactamente, y tocaron instrumentos también de viento, hay algunos que incorporan batería, trombones, saxofón, trompeta, entonces le han ido adicionando Las cosas. mismas voces, Gerardo. Son ¿Dónde voces están un esas poco, novedades? a veces son voces más estilizadas o que Sí. las combinan combinan unas voces estilizadas con las voces tradicionales del canto negro y con los distintos golpes y bien rico este movimiento de los tambores. Además que eso está asociado, aunque los que no nos metemos tanto en eso, lo bailamos, pero eso está asociado, cada tipo de golpe de tambor está asociado con un tipo de festividad Sí. o con un tipo de movimiento. Por ejemplo, San Juan, hay unos cantos para los velorios, para los muertos, ¿no? Sí. Y hay cantos para cada tipo de celebración y que son bien ricos y bien variados. Por ejemplo, hemos estado escuchando un golpe de tambor tradicional que era el olé, y después escuchamos Mi Negra, que era más un sangueo, más pausadito, ¿no? Sí, sí, claro, ¿no? Y que también la música de tambores tiene una connotación muy religiosa, como estábamos diciendo, ¿no? O sea, porque inicialmente eran para celebrar sus ritos santeros, ¿sí? Pero bueno, ya lo fueron abriendo y ya más personas fueron acogiendo pues estos ritmos y se fue institucionalizando como música popular. Tú sabes que en Puerto Cabello había una fiesta de tambores que se llamaba el baile de la hamaca. Ujú. Y el baile de la hamaca era realmente una procesión funeraria. Iban a llevar Mm. muertos, pero los negros, pobres, gente muy pobre, entonces enterraban a las personas en una hamaca, Ah, sí, envueltas en una una hamaca. hamaca. Entonces la llevaban, en la procesión era con un palito, Ujú. cargaban la hamaca, entonces lo llevaban entre dos y había unos toques de tambores que eran muy específicos Para el rito. para ritos funerarios. Aquí en Colombia, de hecho, llama la atención que aquí en Colombia hay cantos parecidos, pero en la costa del Pacífico. Sí. Y había también cantos para la Cruz de Mayo, cantos Ujú. no los porque hay una celebración llanera de la Cruz de Mayo, pero en la costa también se canta la Cruz de Mayo con unas canciones de tambores muy específicas. Entonces, y la burriquita, que es también un golpe de tambores bien interesante, ¿no? Sí, ¿no? Toma el tema aquí a Colombia, este, también ocurre lo mismo, ¿no? De que con la migración de los esclavos, pues vino la música de tambores inicialmente pues muy parecido como llegó Venezuela, pero ya fue evolucionando de manera diferente a lo que hoy es la cumbia, otros ritmos tamboreros, pero más, con más sabor, con un poco más de ritmo, ¿sí? Pero pues los inicios son exactamente iguales. Muy bien, cuando son las 5:50 de la tarde en Colombia, 6:50, perdón, en la República Bolivariana de Venezuela, vamos a una pausa musical bien sabrosa y regresamos con... ¿Qué vamos a escuchar ahorita, Víctor? Vamos a escuchar a Si yo fuera de los Vasallos del Sol, porque ese es otro grupo que vamos